Bueno, ya podemos ir iniciando. Vamos a darle primero que todo las gracias al doctor Poveda por nuevamente, pues, educarnos de una manera tan eficiente en el uso de los suplementos en la prevención de la enfermedad cardiovascular, un tema que enfrentamos día a día en nuestras consultas. Entonces, no podríamos estar en mejores manos que con Jonathan. Lo que vamos a hacer es que pueden escribir sus preguntas en el chat de, de aquí del Zoom y al final haremos la sesión de preguntas y respuestas para no interrumpir la presentación. Entonces, bueno, a partir de este momento ya los dejo en manos de Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, escuchamos bien. Y por favor, les voy a pedir que sí mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la segunda parte de una conferencia que habíamos dado un tiempo atrás, en donde estábamos hablando de diferentes suplementos vitamínicos y sustancias que nosotros denominamos oligoelementos que tienen importancia en el metabolismo intermedio y que no son tan conocidas como pueden ser los componentes más importantes nutricionales, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Entonces, dentro de lo que nos había quedado pendiente, eran algunos iones. Habíamos hablado de calcio, pero puse un par de diapositivas otra vez de calcio, de potasio, de magnesio y de coenzima Q10 y de creatina. Entonces vamos a revisar esos temas. Hay mucha información al respecto, pero tiende a ser un poco, es tanta que tiende a ser un poco confusa. Entonces yo traté de simplificarla un poquito para ser un poco más directo y hablar solo de las cosas que están más claramente descritas. Vamos a ver. Entonces, si comenzamos por coenzima Q10, que la coenzima Q10 es una sustancia derivada del colesterol que tiene un metabolismo muy parecido al del colesterol LDL y que tiene algunas funciones a nivel de membranas celulares y algunas organelas importantes. Entonces, existe como suplemento y la coenzima Q10, aunque es una sustancia que el cuerpo eventualmente puede sintetizar o aportar, también depende de aportes nutricionales. Dentro de los beneficios que tiene es que mejora la disponibilidad de óxido nítrico, mejora la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, que es importantísimo porque básicamente lo que hace es favorecer la generación de ATP, de energía, y desde el punto de vista cardíaco eso se ha asociado a menos hipertrofia ventricular, menos fibrosis ventricular y a menos disfunción diastólica. Análogamente, estos cambios pueden mejorar la función sistólica, mejoran la función endotelial y se ha visto que disminuyen la carga inflamatoria del paciente y reducen la arteriosclerosis. Entonces, en cardiología se ha hablado de que el uso de la coenzima Q10 puede mejorar la mortalidad cardiovascular, reducir hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y el estatus funcional. El rol tradicional que se le ha dado a la coenzima Q10 básicamente es una interacción que genera en el sistema de transporte de electrones en todas las células a nivel mitocondrial, en donde básicamente acepta electrones donados por los complejos de citocromo 2 y por los complejos de citocromo 3. Básicamente aceptando esos electrones, al final facilita el aporte de protones o de hidrogeniones fuera de la célula. Eso estabiliza la membrana mitocondrial y a la vez este sistema de transporte de electrones básicamente estimula o conduce la síntesis de ATP a partir de adenosín difosfato. Es decir, la parte más importante, la respiración celular, la oxigenación de la célula y el aporte de energía para todos los mecanismos celulares, tiene como coenzima o como factor eh,
acelerador de las reacciones de los citocromos a la coenzima Q10. Y entonces desde hace unos años se investiga cuál es el efecto de un mayor aporte nutricional de coenzima Q10 y cuáles son los valores normales de coenzima Q10 que se han estudiado en diferentes poblaciones y van desde 0.5 a 1.9 micromoles por litro. Dado que es un mejorador de la cadena de electrones y mejora el metabolismo de las células, predominantemente células musculares, es que se ha tomado en cuenta actualmente para el tratamiento de la falla cardíaca. ¿Eso por qué? Bueno, porque tenemos ya un esquema de tratamiento muy complejo para la falla cardíaca. Ustedes saben que, bueno, cuando hablamos de falla cardíaca, hablamos de utilizar IECASARA2, beta bloqueadores, ibravadina, utilizar desfibriladores, dispositivos de asistencia ventricular. Eso nos ha dejado en los últimos años pocas vías metabólicas por las que podemos ayudar a que los pacientes con falla cardíaca mejoren la función y mejoren su capacidad de ejercicio y su aporte de oxígeno. Una de esas es específicamente trabajar a nivel de la estructura sarcomérica, a nivel de la fibra miocárdica, para facilitar los procesos de contracción y relajación. Y eso implica instaurar terapias que van a mejorar la disfunción mitocondrial que tienen estos pacientes. Piénsenlo así, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca porque tiene cardiopatía isquémica, donde no perfunde el miocardio, es muy difícil tener buenas concentraciones de coenzima Q10 y que lleguen a través de la circulación coronaria si ésta está enferma. Eso, por ende, va a generar un estado mitocondrial hibernante. Entonces, la propuesta es que eventualmente este tipo de medicamentos puedan favorecer la función contráctil mejorando la función mitocondrial. Entonces, el uso de coenzima Q10, como ustedes ven acá, es considerado hoy en día dentro de las terapias no tradicionales de la insuficiencia cardíaca como un mecanismo de mejoría del metabolismo energético de la célula. Básicamente, porque al utilizarlo a nivel mitocondrial, el hecho de tener un mayor aporte de coenzima me va a permitir una mayor generación de ATP, que recuerden, en el miocardio o en la célula miocárdica, la energía se ocupa para tres cosas muy importantes. Se ocupa para la contracción, es decir, para que haya contracción e interacción en actina y miosina, se ocupa ATP. Pero también se ocupa ATP para que el calcio liberado dentro de la relajación vuelva al retículo sarcoplásmico. Es decir, no solo la contracción, sino la relajación requiere ATP. Y además, las bombas que favorecen la entrada de sodio y potasio en la célula, la entrada de sodio y la salida de potasio, requieren también de ATP. Entonces, la célula muscular miocárdica, una de las limitantes que tiene es que amerita una gran cantidad de síntesis de energía. Y aquí es donde básicamente se involucra la coenzima Q10. La coenzima Q10 es una sustancia con una estructura muy similar al colesterol, lipofílica, que viaja unida en sangre a la molécula de LDL y de VLDL y que tiene una gran capacidad de aceptar electrones, por eso su acople en la mitocondria. Es decir, que existen formas oxidadas como el ubiquinol, pero al aceptar electrones se puede reducir para formar V-semiquinona y para formar ubiquinona. Es decir, todas esas transformaciones ocurren en la mitocondria cuando se le donan electrones. Acá, donde se ve en la parte superior del gráfico, en donde se involucran en la interacción entre el complejo 1, 3 y 3, 4 de la fosforilación oxidativa de la cadena de citocromos para formar el ATP. Y eso hace básicamente que un adecuado funcionamiento de esta vía mejore la contractilidad y la relajación miocárdica. Un déficit en el aporte de coenzima Q10 o personas
que por condiciones miocárdicas tengan déficit de esas sustancias van a desarrollar deterioro contráctil, disfunción diastólica y deterioro de la relajación, disfunción diastólica. Además, dentro de las terapias que utilizamos en cardiología, frecuentemente usamos estatinas. Ustedes saben que las estatinas son medicamentos que utilizamos para bajar los niveles de LDL y de esa manera prevenimos una gran cantidad de eventos miocárdicos por disrupción del proceso de arteriosclerosis. El único problema es que las estatinas trabajan a través de una enzima que también favorece la síntesis de coenzima Q, por ser una molécula parecida al colesterol, parecida al ácido mevalónico, que es el precursor del colesterol. Entonces, algunos sintomatología o efectos adversos de las estatinas podrían deberse a una reducción en la síntesis de coenzima Q. De ahí que se ha asociado el uso de estatinas con dolores musculares, calambres y debilidad muscular asociada a estatinas que eventualmente se deba a déficit de Q10 y entonces el aporte de Q10 eventualmente podría ayudar a mejorar esa sintomatología. La interacción de la coenzima con el complejo de citocromos, como decimos, genera el ATP necesario. Cuando inhibimos con estatinas la síntesis de ácido mevalónico, disminuimos los niveles de LDL, perfecto, pero también disminuimos los niveles de la expresión máxima de la coenzima Q10 oxidada, que es la ubiquinona, de tal manera que esto ha generado que la mayoría de los pacientes que desarrollan sintomatología muscular asociada a estatinas, eso se denomina actualmente, síndrome muscular por estatinas, ¿okay? Una de las causas principales de este síndrome sea el déficit de coenzima Q10. Y entonces han aparecido una serie de estudios, y este es el metaanálisis más reciente de todos esos estudios, ¿okay?, en el manejo de la sintomatología por el uso de estatinas. Lo que se sugiere para el manejo de estos pacientes es que si el paciente aqueja dolores musculares, fatiga o calambres en la zona de los gastronemios, de la cintura escapular o de la cintura pélvica, lo primero es suspender la estatina por 2 meses para correlacionar si efectivamente hay una relación directa entre la estatina y la aparición de los dolores, o entre dejar el uso de la estatina y la desaparición de las molestias. Si esto es así, lo recomendable es empezar la coenzima Q10 en dosis entre 200 y 400 miligramos, que es lo que se ha utilizado en todos estos estudios que ustedes ven acá. ¿Okay? Y 2 semanas después reiniciar la estatina, que se puede iniciar al principio en dosis de una pastilla de día por medio, 3 dosis por semana, y luego se aumenta a una cada día de la semana. Y este metaanálisis o el conjunto o la homogeneidad de los estudios lo que ha demostrado es una clara tendencia a que cuando se utiliza la coenzima Q10 disminuya el dolor muscular por estatinas, la debilidad muscular por estatinas, los calambres por estatinas y el cansancio muscular generado por estatinas. Al mismo tiempo, más recientemente se han desarrollado una serie de estudios en pacientes con falla cardíaca, en donde dosis altas de coenzima Q, que inicialmente se empezaron como coadyuvantes para el manejo de estos pacientes con estatinas, ¿okay?, pero luego de analizar todo el sustrato teórico que les acabo de decir antes, empezaron a hacerse estudios para intentar demostrar si el uso de la coenzima Q10 aumentaba el aporte de ATP en estos pacientes y les hacía mejorar el rendimiento físico del paciente en falla cardíaca en un programa de rehabilitación cardíaca. Y no solamente los estudios, que aquí está el resumen de los principales en los últimos 10 años, demostraron mejoría en términos de la capacidad de ejercicio que tenían estos pacientes, sino que además
El análisis ecocardiográfico con los años ha demostrado mejoría de la función contráctil, es decir, de la fracción de eyección, y de la función diastólica, es decir, de la relajación en esos pacientes. Ya estudios más grandes de 300, 600, 700 pacientes adecuadamente diseñados han demostrado de nuevo mejoría de la función sistólica, mejoría de la función diastólica y mejoría de la capacidad de ejercicio en esos pacientes. De tal manera que la coenzima Q10 en pacientes que usan estatinas y en pacientes en falla cardíaca que aquejan fatiga muscular y mal rendimiento al ejercicio puede ser una terapia que coadyuva para que para que mejoren su condición cardiovascular. Si hablamos de los iones calcio, potasio y magnesio, como dijimos antes, es importante recordar que en la despolarización ventricular dependemos en gran medida de la concentración de estos iones, tal como se ve en este video. En el receptor anaranjado corresponde a la entrada rápida de sodio. El receptor en amarillo corresponde a la salida rápida a través de canales de potasio de la célula. Y los receptores en rojo corresponden a los canales lentos de calcio encargados de la repolarización de la membrana celular. Este proceso de excitación es el que lleva al fenómeno contráctil. Aquí lo repetimos de manera más acelerada. Si lo analizamos esquemáticamente, la despolarización de la fibra miocárdica depende de canales de sodio que hay de 3 velocidades, rápidos, intermedios y lentos, durante la fase 0, 1 y 2 y 3 de la contractilidad, de salida de potasio en la fase 1 y en la fase 2 de la repolarización y de entrada de calcio en la fase 3 y en la fase 4. Importante recordar, todos estos canales iónicos dependen como coenzima del magnesio. ¿Okay? Es decir, que para el adecuado funcionamiento de la célula miocárdica se ocupa adecuados niveles de calcio, adecuados niveles de potasio, adecuados niveles de sodio y adecuados niveles de magnesio para lograr tener una despolarización fisiológica que culmina con el ritmo sinusal que ya ustedes conocen típicamente del electrocardiograma, como se ve acá, en donde la despolarización en secuencia de las fibras genera despolarización del nodo sinusal, activación del nodo atrioventricular, despolarización del nodo atrioventricular a través de la rama izquierda y de la rama derecha con contractilidad, despolarización y con posterior relajación ventricular o repolarización miocárdica. Una de las cosas que se ha sugerido es que los suplementos de calcio, lo hemos revisado en la conferencia anterior, se habían asociado eventualmente a mayor posibilidad de eventos coronarios. Sin embargo, y hasta el 2021, el metaanálisis más grande de efectos de calcio dentro de otros oligoelementos en mortalidad cardiovascular no demostró una diferencia estadísticamente significativa en eventos cardiovasculares como en mortalidad total en pacientes que utilizan mayores aportes de calcio por por otras causas no cardiovasculares, es decir, tratamiento de osteoporosis, tratamiento de enfermedades endocrinológicas, etcétera. Más bien, hoy es claramente reconocido que los hipertensos, cuando tienen una dieta alta en calcio, tienden a reducir los niveles de presión arterial sistólica alrededor de los 3 milímetros. Tal como se ve aquí, hay gran heterogeneidad, es decir, no hay significancia estadística entre el uso de calcio y mayor incidencia o de eventos cardiovasculares o de infarto de miocardio o de evento cerebrovascular o de mortalidad cardiovascular total o de mortalidad por eventos cerebrovasculares o mortalidad total. Más bien la tendencia es a que la mayoría de estos episodios se ven en gente que normalmente no tiene suplementación de calcio. En términos de potasio, el metaanálisis más grande de suplementación de potasio hecho por el British Medical Journal hace alrededor de 10 años demostró
básicamente que la dieta alta en potasio se asocia a menor riesgo de eventos cerebrovasculares, a menor riesgo de eventos cardiovasculares totales, en donde a más alta la dieta de potasio, mayor el beneficio en términos de la reducción de mortalidad cardiovascular y a una mayor reducción específicamente de eventos cardiovasculares isquémicos. ¿Okay? Ahora, la evidencia experimental lo que habla es que una adecuada suplementación de potasio, de los niveles óptimos de potasio, es tenerlo entre 4.0 y 5 milimoles por litro. Si bien los laboratorios nos dicen que los valores normales están entre 3 y 5, en personas normales el valor ideal está entre 4 y 5, es decir, el valor que se asocia a menos eventos cardiovasculares. Y ojo, en pacientes con falla cardíaca, y ahorita vamos a ver por qué, los valores asociados a menos eventos cardiovasculares y a menos arritmias ventriculares es el valor entre 4.5 y 5. ¿Qué significa esto? Que las personas normales o no enfermos que tengan valores de potasio inferiores a 4.0 deberían de aumentar la suplementación de potasio en la dieta o de manera exógena a través de tabletas para un potasio ideal entre 4.0 y 4.5. Y si esos pacientes tienen falla cardíaca, con mucho más razón, entre 4.5 y 5. Y eso porque los efectos benéficos del potasio se ha demostrado claramente que son antiarrítmicos, que mejoran la función diastólica, que tiene un efecto vasodilatador básicamente porque estimula la liberación a nivel de la célula endotelial de lo que se llama factor hiperpolarizante endotelial, disminuye la proliferación de células musculares lisas, inactiva la activación exógena plaquetaria y retarda la proliferación neointimal que genera arteriosclerosis y la formación de radicales libres en placa. Entonces, de acuerdo a los estudios retrospectivos, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca deberían de tener un nivel de potasio que entre los 4.5 o 5.5, muy similar en pacientes con infarto de miocardio y un poco más bajo de 3.5 a 5 en pacientes que tienen hipertensión arterial. Básicamente porque el efecto de la hipocalemia y los diuréticos en falla cardíaca son probablemente el mayor generador de hipocalemia. Recordemos que en estos pacientes frecuentemente utilizamos tres tipos de diuréticos. Utilizamos diuréticos de asa, utilizamos diuréticos tiazídicos y utilizamos diuréticos bloqueadores de receptores de aldosterona. Estos tres pueden generarnos hipocalemia con posibilidad de arritmia, con retardo en la relajación ventricular, con disminución de la liberación de factor hiperpolarizante endotelial y óxido nítrico a nivel de la célula endotelial y con activación del sistema de los tromboxanos a nivel plaquetario, que en caso de hipocalemia me va a generar más vasoconstricción, que además esta hipocalemia se va a asociar a excreción de protones en forma de amoníaco a nivel renal que me va a generar alcalosis metabólica que me va a dar más irritabilidad miocárdica y retención de líquidos. Importante recordar que esos mismos mecanismos de los diuréticos se asocian a pérdidas renales de magnesio, movimiento intracelular de magnesio y reducción de absorción intestinal de magnesio por edema o congestión de la pared intestinal, y que la hipomagnesemia básicamente genera los mismos cambios celulares que la hipocalemia: arritmias, disfunción mitocondrial por desacople de fosforilación oxidativa, vasoconstricción y agregación plaquetaria. Siempre que uno está en presencia de hipocalemia, debe valorar el magnesio y corregir el magnesio junto con la hipocalemia. De hecho, los pacientes que tienen hipomagnesemia en terapia cardiovascular, en falla cardíaca, en hipertensión, en enfermedad coronaria,
usualmente también tienen hipocalemia, hipocalcemia y si toman diuréticos, hipofosfatemia. Y hay que corregir todas juntas, no dejar de lado la valoración de los niveles de magnesio o de los niveles de fosfato en esos pacientes. Desde el punto de vista de suplementación de potasio, la suplementación de potasio, y esto también en el análisis del British Medical Journal, está asociada en pacientes hipertensos y en pacientes normotensos a una reducción en promedio de 3 a 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 2 a 4 milímetros de mercurio en la hipertensión diastólica. Y esto independientemente de la duración del tratamiento con potasio, la manera de medición de la presión, sea con el sfigmomanómetro o sea digital, sea sentado o sea acostado, independiente de la ingesta de sodio del paciente, independiente de la utilización de medicamentos antihipertensivos en el paciente. Es decir, dieta alta en potasio implica presiones arteriales bajas. Y eso es indistinto, como les decía, de que el paciente esté normotenso, hipertenso, ¿ok? O en poblaciones mixtas, cuando se ha analizado en poblaciones grandes en donde hay mezclados hipertensos y normotensos. Además, la dieta alta en potasio claramente se asocia en el mismo metaanálisis a una reducción de eventos cardiovasculares, a una reducción de eventos cerebrovasculares y a una reducción de nuevos eventos coronarios. En el estudio SHEP, el estudio base de los años 90 de hipertensión arterial sistólica en los pacientes adultos mayores, el uso o los pacientes que utilizaban diuréticos, pero estaban normocalémicos, es decir, los pacientes en la columna gris, ¿okay? Tuvieron menores eventos cardiovasculares, menores infartos y menor mortalidad total que aquellos pacientes que no tomaban diurético, pero tenían potasio bajo, o que aquellos pacientes que tomaban diurético y tenían potasio bajo. Es decir, parte de disminuir el riesgo de mortalidad del paciente hipertenso que toma un diurético es verificar que sus niveles de potasio, ojo, si es solo hipertenso, estén entre 3,5 y 4,5. Si es cardiópata isquémico, que estén entre 4 y 4,5. Y si tiene falla cardíaca, sistólica o diastólica, que esté entre 4,5 a 5,5 milimoles por litro. De ahí que la suplementación de potasio sea tan importante en esos pacientes. Los efectos, los mecanismos posibles del efecto benéfico del potasio, hay diferentes teorías que básicamente proponen un efecto natriurético directo del potasio, específicamente en los pacientes hipertensos sensibles, un aumento de la síntesis del sistema renina calicreína o de prostaglandinas renales, aumento en la liberación de óxido nítrico por efecto endotelial, bloqueo de la actividad simpática, disminución de la actividad plasmática de renina, vasodilatador arterial directo, mejoría de la distensibilidad vascular y mejoría de la disminución exagerada de la presión arterial que pueden tener los pacientes bajo el tratamiento con antihipertensivos. Más recientemente, en el estudio inglés de Norfolk, en donde se analizaron un total de 25,000 pacientes hipertensos a manera de registro retrospectivo y mediante una estimación de la excreción de potasio de 24 horas a través de un análisis de orina, se pudo demostrar que la mortalidad cardiovascular por infarto y por eventos cerebrovasculares era menor en el grupo de pacientes que había consumido más potasio y por ende tenía o excretaba más potasio en orina. Y el efecto benéfico era mayor en las mujeres para una mayor reducción de la presión arterial sistólica en las mujeres con altos consumos de potasio y
en el grupo de mujeres que tenían mayor consumo de potasio con la menor ingesta de sodio. Al mismo tiempo, había una relación directa entre el consumo elevado de potasio y la incidencia de nuevos eventos cardio y cerebrovasculares. Esta era estadísticamente significativa y, como él les decía, era más marcada en mujeres. Es decir, en mujeres que tienen un alto consumo de potasio, la reducción de riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares es de un 11% de disminución de riesgo relativo, mientras que los hombres era de un 7% de disminución de riesgo relativo. Y esto, como les digo, en un estudio de 25,000 pacientes, es decir, sustancialmente más importante en términos de la cantidad de población analizada. Los pacientes en tratamiento antihipertensivo, antiisquémico o por falla cardíaca que hagan hipocalemia, debe valorarse la detención de la tiacida, el uso de los bloqueadores de mineralocorticoides, aumentar si es posible los niveles de las dosis de IECAS o ARA2 y monitorizar siempre potasio y creatinina para estimar adecuadamente la cantidad de reposición de potasio que necesitan esos pacientes, porque como ya lo dijimos anteriormente, en la curva de concentración de potasio, los niveles de mortalidad cardiovascular tienden a ser más altos en aquella población que mantiene niveles entre 3 y 4,5 milimoles por litro de potasio, y tiende a ser menor en el grupo que está entre 4,5 y 5 milimoles por litro. No solamente la prevención de nuevos eventos, sino la prevención de eventos cerebrovasculares y de muerte súbita por fibrilación ventricular se ha visto disminuida en el grupo de pacientes que tienen una mayor ingesta de potasio. En términos de magnesio, el magnesio también tiene efecto no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel de sistema nervioso central, de activación de la coagulación, de estructura ósea, de funcionamiento musculoesquelético, de el metabolismo intermedio, de la inflamación vascular y tisular, y obviamente de la función cardíaca, básicamente antagonizando el efecto tóxico del calcio, del exceso de calcio intracelular, favoreciendo la modulación y síntesis de ATP y la regulación del ritmo cardíaco. Los niveles bajos de magnesio, que también se ven, como dije anteriormente, en pacientes con hipocalemia, se asocia a complicaciones hipertensivas, evento cerebrovascular, hipertrofia ventricular, falla renal, enfermedad vascular periférica, retinopatía, aparición de arritmias tipo fibrilación atrial, progresión de la aterosclerosis y activación plaquetaria con estado protrombótico. Los niveles altos de magnesio se asocian a mejor función endotelial por mayor niveles circulantes de óxido nítrico, prostaciclina, disminución de mediadores inflamatorios endoteliales, interleuquina 1, interleuquina 6, moléculas de adhesión endotelial y molécula inhibitoria de la fibrinolisis, disminución de la agregación plaquetaria, aumento de la vasodilatación, disminución de las resistencias vasculares periféricas, aumento del aporte de oxígeno, bloqueo del espasmo coronario, disminución del estrés oxidativo y mejoría de la conducción atrioventricular. Una deficiencia de magnesio a través del acople entre la mitocondria y la formación de ATP vía creatina fosfoquinasa se asocia a un mayor aporte de ATP. En la medida que haya deficiencia de magnesio, hay menos aporte de ATP, que desde el punto de vista clínico se asocia inicialmente a la aparición de la disfunción diastólica. Y es que el magnesio es importante no solamente como parte de la coenzima dentro de la fosforilación oxidativa que ya hemos visto, sino como coenzima para la gran mayoría de los transportadores de iones potasio, calcio y fosfato a nivel de la membrana,
a través de la raniodina, que es el receptor encargado de volver a meter el calcio dentro del retículo sarcoplásmico una vez que ha sido liberado del complejo actina-miosina, y también es necesario para la interacción de la actina con la miosina en la contracción. De ahí que los niveles adecuados de potasio para la entrada de calcio dentro de la célula, para la fijación del calcio al sarcolema y para el reservorio de calcio en el retículo sarcoplásmico, se asocia a un mayor estado de vasodilatación y a un bloqueo de las vías vasoconstrictoras asociadas por, eh, por perdón, eh, por disminución por estimulación del tromboxano. De nuevo, los diuréticos, junto con otros medicamentos, están dentro de las mayores causas de trastorno de magnesio. Y además existen mutaciones específicas de estos receptores o de estos bombas asociadas al uso a la unión de magnesio que favorecen la entrada del resto de iones a la célula, que se asocian a enfermedades como la preeclampsia, la nefrolitiasis, la enfermedad de Parkinson, enfermedades endocrinológicas que generan hipomagnesemia, arritmias como fibrilación atrial, anoxia o hipoxia en presencia de un evento cerebrovascular y fibrosis miocárdica. Ahora, hay una clara relación en términos de el consumo de magnesio a la dieta, ¿okay? De tal manera que el consumo aumentado de magnesio se asocia a menos enfermedad cardiovascular, a menos infartos de miocardio y a menos falla cardíaca, siendo esto valorado como dosis total o consumo total, como dosis per cápita, y de la misma manera a disminución de eventos cerebrovasculares. También está asociado a una menor mortalidad total y, ojo, a una menor incidencia de diabetes mellitus. Es decir, las dietas altas en magnesio o las poblaciones con dietas altas en magnesio se asocian a menos infartos, menos enfermedad coronaria, menos enfermedad cerebrovascular, menos diabetes y menos mortalidad total. Y ustedes ven cómo hay una clara relación entre consumo de magnesio y enfermedad miocárdica, mortalidad total, evento cerebrovascular, diabetes y nuevos infartos. Obviamente, eso sí, en el momento en que haya dosis tóxica de magnesio, es decir, ya tomando sobredosis, de nuevo vuelve a aumentar sobre todo la mortalidad por muerte cardiovascular, por propensión a arritmias. En pacientes con falla cardíaca, la dieta alta en magnesio también se asocia a menos descompensaciones de la falla cardíaca y a menos internamientos por falla cardíaca. De ahí que sea tan importante corregir la hipomagnesemia con suplementación para menos comorbilidades y mejor calidad de vida en esos pacientes. Para ir terminando, vamos hablando un poquito de la creatina también, que nos pidieron que habláramos un poquito de la creatina. La creatina es una sustancia que es generada en el cuerpo a partir de la aminotransferasa de glicina y argina que genera guanidina acetato. Esa guanidina acetato, a través de una enzima metiladora, genera creatinina. Esa creatina va a fosforilarse para formar fosfocreatina, y esa fosfocreatina es la encargada de donar el fosfato para la generación del ATP, en donde en casi todas las células, predominantemente célula muscular, muscular cardíaca y muscular esquelética. Esta vía de biosíntesis de la creatina ocurre en varios órganos, no se trata de algo que ocurra específicamente en el músculo, sino requiere de pasos por varios órganos. Ahora, la vía endógena corresponde más o menos
a un 60% del aporte. El otro 40% depende de las fuentes dietéticas. Es decir, existe una relación directa entre el consumo de creatina en la dieta y los niveles de creatina circulante. La formación de el ácido guanidoacético como precursor de creatina ocurre a nivel renal, es decir, el efecto de la transaminasa de arginina y glicina. Pero este ácido viaja al hígado para ser convertido por la hormona metiladora en creatina, y esta creatina ser unida en el músculo a creatina fosfato para la síntesis del ATP. Muy importante deshacerse de un concepto, ¿okay?, que tiene que quedarnos muy claro. Solo 2% de la creatina circulante se descompone para formar creatinina y que ésta sea excretada en riñón. Es decir, el aumento de creatinina circulante que ocurre en pacientes con falla renal no depende para nada del suplemento dietético con creatina. Recordemos que la creatinina se usa como marcador de función renal no per se porque ella sea tóxica, sino porque la creatinina es una sustancia que ni se excreta ni se reabsorbe a nivel de las células tubulares renales, sino solamente se filtra en el glomérulo y tal como se filtra en el glomérulo, se excreta en el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector. De tal manera que los niveles de creatinina en sangre nos dan una idea de cómo está la tasa de filtración glomerular. La toxicidad que ocurre en los pacientes renales, es decir, la encefalopatía y todas las demás condiciones que nosotros vemos en el paciente en falla renal, no suceden porque está intoxicado por creatina. Sucede porque el riñón no funciona y está intoxicado por muchísimos más elementos más allá de la creatinina. Solamente que la creatinina es una manera de estimar la tasa de filtración glomerular y qué tan comprometido está ese paciente. Entonces, no es cierto que consumir creatina en la dieta va a unarnos un mayor elemento de creatinina con mayor toxicidad a nivel corporal. Más bien todo lo contrario. Otro de los efectos de la creatina importante es cuando hay un fenómeno inflamatorio intestinal con hipoxia tisular, mejorar el componente estructural de las células, de los segmentos apicales de las células intestinales para mejorar la absorción en esos pacientes y para mejorar el metabolismo de esa célula, promoviendo una mayor síntesis de ATP. De la misma manera que en la célula muscular esquelética, el consumo de creatina se asocia a una mejoría de los depósitos de creatina que en primera instancia va a generar más ATP, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a través del bloqueo de las proteínas de acción mitogénica, aumenta el depósito de agua a nivel de la célula muscular, aumenta los niveles de factor de regulación miogénico, lo que estimula la síntesis de músculo, aumenta la expresión de GLUT4 en la membrana celular, lo que mejora el aporte de glucosa a la célula muscular para la producción del ATP, y aumenta la síntesis de miofibrillas, que es la razón por la que se empezó a utilizar en personas que se someten a alto rendimiento muscular. Esta creatina y su formación en creatina fosfato tienen además otros efectos a nivel celular importantes que no dependen de la síntesis de ATP. En primer lugar, aumenta las fuentes naturales de metabolitos de alta energía. Funciona como secuestrador de radicales libres y aumenta la síntesis endotelial de óxido nítrico. Mejora la eficiencia de síntesis mitocondrial de ATP. Mejora la función vasomotora. Mejora la estabilidad de las membranas celulares y disminuye la fuga de líquido de las membranas celulares.
activa la célula endotelial y la célula muscular lisa para sintetizar factor hiperpolarizante endotelial que tiene efecto vasodilatador. Reduce la cantidad de LDL y VLDL circulante y protege el DNA y el RNA de los estímulos citotóxicos que generan estimulación de proteínas inflamatorias. De tal manera que hay un acople muy importante en la fosfocreatina o en esta creatina unida al fosfato para favorecer la síntesis de ATP a nivel mitocondrial, favorecer la síntesis de ATP y la unión del ATP en la fibra miocárdica y en el músculo esquelético para estimular el fenómeno contráctil y a generar el ATP necesario para que la ATPasa de sodio-potasio funcione adecuadamente. Ahora, existen estudios, como es este, un estudio pequeño de 100 pacientes, en pacientes con suplementación de creatina y ejercicio, ojo, pacientes todos con falla cardíaca. Pacientes con falla cardíaca en rehabilitación por falla cardíaca, en los que a un grupo, a la mitad de los pacientes se sometieron a suplementación de creatina y ejercicio versus el grupo placebo. El grupo control no mostró mejoría en a nivel de parámetros inflamatorios, mientras que el grupo que sí fue sometido a creatina y ejercicio mejoró o disminuyó sus niveles de proteína C reactiva, disminuyó sus niveles de interleuquina 6, disminuyó sus niveles de selectina, una proteína proinflamatoria plaquetaria, disminuyó los niveles de moléculas de adhesión intercelular inflamatorias, es decir, una sustancia proinflamatoria endotelial, y disminuyó los niveles de factor vascular agregante, otra proteína proinflamatoria muscular. De la misma manera, en pacientes con falla cardíaca, en un estudio más pequeño de 50 pacientes, el estudio que dio pie a la suplementación de creatina, en donde a un grupo se le sometió a suplementación de creatina y se midieron sus niveles de creatina muscular, fosfocreatina, creatina libre, ¿okay? Y luego se midió su capacidad de ejercicio en el ergómetro y en la movilización muscular, y estos pacientes mostraron mejoría no solamente en los niveles séricos musculares y musculares de creatina, fosfocreatina y creatina total, sino que además esos cambios en el aumento de creatina se asociaron a un mejor rendimiento muscular y a una mejor prueba de ejercicio al final del estudio, demostrando cómo en pacientes con falla cardíaca que hacen rehabilitación cardiovascular, la suplementación de creatina genera mayor capacidad de ejercicio y tolerancia a los umbrales isquémicos para generar acumulación de ácido láctico. Con esto terminamos la revisión básicamente de los otros factores traza que nos habíamos quedado pendientes, y sin más darle las gracias y someternos a las preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, ok, perfecto. Bueno, gracias, Jonathan. Excelente la presentación, pues como siempre. Yo tengo una pregunta para empezar y es sobre las contraindicaciones que puedan existir para la suplementación de magnesio. Ok. La contraindicación específica más importante es la filtración glomerular por debajo de los 20 mililitros por minuto, es decir, la falla renal que se asocia a hipermagnesemia, básicamente. Esa es la más importante. Sí, Aparte de pacientes que ya no solamente tengan falla renal,
sino tengan alguna condición renal que los haga malos excretores de potasio y de magnesio y que por ende, por esa reacción, favorezca más alcalosis metabólica, pero nada más. Ok, correcto. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista práctico y aplicado a nuestros pacientes, entonces pacientes en falla renal mejor, o sea, es nuestra contraindicación para el uso de la Correcto. Y en suplementación de magnesio. pacientes en falla renal con un compromiso renal muy importante. Es decir, estamos hablando de creatininas por encima de 4, 3, 4. Es decir, personas Ok, que tienen un aclaramiento de 50, que tienen una creatinina de 2, ¿okay? Claramente se benefician del magnesio. ok, entonces son pacientes mucho más complejos, digamos, de lo que Sí, nosotros manejamos claro, claro. en O sea, la práctica. son pacientes ya casi exclusivamente manejados por el nefrólogo. Ahí lo que puede pasar o lo que uno se puede someter es que de vez en cuando ves un paciente y no sabes, porque es la primera vez que lo ves, viene por calambres o por lo que sea, le puedes mandar magnesio, pero si no tenés una creatinina, no sabías que ya venía en falla renal, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que Correcto. puede pasar, pero nada más. Ok, entonces estamos seguros con creatininas inclusive en niveles de 2. Claro, inclusive Ok, 3, inclusive 3. si una persona entre los 20 y los 70 años con una creatinina de 3 tiene un aclaramiento entre 35 y 50. Entonces todavía no va a tener problemas ni por suplementación de magnesio ni por suplementación de potasio. ¿Ok? Ok, excelente. Ok, aquí tenemos una pregunta de parte del doctor Sancho, que nos dice, bueno, primero que todo, excelente presentación. La pregunta de él dice, dieta alta en magnesio en los estudios. ¿Se refiere a el magnesio aportado como suplementación o se refiere a una dieta nada más Suplementación, alimentación? suplementación. Suplementación. Ok. Los pacientes que hacen diarrea con los sustitutos, ¿se puede disminuir este efecto secundario? Y esa es una pregunta que yo también le puedo ayudar a contestar. Suplementación en... Se nos fue el doctor Poveda, parece. No, no, yo estoy No, acá, ahí es nada estás. más que se les está yendo a ustedes el audio. Entonces, sí, claro, como manera preventiva, yo Apaga la cámara. cerré la imagen para que se escuche mejor. Ujú. Ujú. Sí. Pero sí los escucho bien. Ok, entonces, el doctor Sánchez nos pregunta del efecto secundario de la diarrea en pacientes que se están suplementando. Pues yo puedo colaborar con esa Ujú. respuesta también. Claro, bueno, básicamente eso depende del tipo de suplementación, ¿verdad? Es Ujú, decir, claro, eh, los productos que están quelados adecuadamente no nos generan ese tipo de problemas, ¿verdad? correcto. Sí, en el caso nuestro, el magnesio bisglicinato, que es el magnesio quelado que nosotros tenemos, realmente el efecto a nivel de diarrea es muy bajo. Ya habría que dar, digamos, una sobredosis al paciente. Usualmente alrededor de los 600 miligramos diarios es donde podríamos estar enfrentando un poco de heces flojas o diarrea, pero estos minerales quelados, como dice el doctor Proveda, son muy bien absorbidos a nivel intramuscular, entonces el efecto de diarrea, o sea, el efecto laxante osmótico, pues casi no se presenta. Ok, tenemos otra No, pregunta. mientras que los que Tenemos, vienen con presencia de carbonatos se asocian más bien a más ujú, problemas digestivos. Ujú. exactamente, exactamente. Con respecto a la coenzima Q10, nos pregunta el doctor Portillo si es justificado en una persona normal o una persona sana sin falla cardíaca usar coenzima Q10 independientemente de sus factores de riesgo. Ok, vamos. La evidencia es muy clara en pacientes con falla cardíaca y en cualquier paciente que no tenga falla cardíaca, ¿ok? Pero que esté utilizando estatinas. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿ok? Hay un claro beneficio, ¿ok? Ujú. Ahora, la coenzima Q10 en gente que no padezca del corazón, ¿ok?
o en gente que no esté tomando estatinas, va a derivar beneficio en la medida que tenga un déficit de Q10. ¿Por qué? Porque si tiene déficit de Q10, por decirlo así, es una persona que tiene una menor capacidad de síntesis de ATP. No necesariamente se va a sentir cansada, pero hay un montón de mecanismos celulares del metabolismo intermedio que los va a tener en déficit. Entonces, teniendo una adecuada ingesta de coenzima Q10, por lo menos se asegura que tiene una mejor síntesis de ATP y una mejor disposición de fabricación de fosfatos de alta energía. Doctor, ¿y el uso de Por la ejemplo, un coenzima? diabético, por ejemplo, un diabético tiene más consumo de ATP porque tiene un proceso metabólico mucho más aumentado. Ellos también se benefician. Ujú. ¿Y qué tal el uso de Entre la más coenzima? No, no nos entendemos con las preguntas. Entre más, sí, entre más inestable esté desde el punto de vista glicémico, por ejemplo, mayor beneficio va a tener. Ok, esa es una excelente, de verdad que es una excelente indicación para la coenzima Q10. La coenzima Q10, bueno, que de Designs for Health va a estar disponible en el país ya en una cuestión del siguiente mes, ya la vamos a tener. ¿Y qué tal el uso de la coenzima Q10 en, digamos, para el rendimiento deportivo o para recuperación después del ejercicio? Ok, da más beneficio antes del ejercicio como suplemento. Antes de... Sí, y eso es porque lo ocupas para fabricación de ATP. Ujú, Entonces lo que te va a dar es mayor potencia a la hora del ejercicio, algo relativamente similar a la creatina. De hecho, por eso hay muchos suplementos en donde ya viene combinado. ujú, exacto. Ok, perfecto. Excelente. ¿Hay contraindicaciones de la coenzima Q10 con anticoagulantes tipo warfarina? No, no, para nada. Es Ok. totalmente otro mecanismo el de Ujú. la coenzima Q10 desde el punto de vista de síntesis de vitamina B12. Ok, y una pregunta que sale mucho, digamos, a nivel clínico es si se justifica el uso de la coenzima Q10 a nivel preventivo en pacientes que van a iniciar tratamiento con estatinas. Ok, es difícil, o sea, es difícil decírtelo porque es un poquito impredecible. ¿Cuáles pacientes de los pacientes que van a utilizar estatinas van a hacer sintomatología? Para Ujú, empezar, la sintomatología es muy variada y es muy subjetiva. Es decir, ujú, porque lo que se ha reportado es desde sensación de adormecimiento a nivel de las falanges distales hasta calambres, cansancio muscular, eh, fatiga y rhabdomiolisis. Es decir, hay como toda una gama de síntomas asociados a este síndrome de agotamiento muscular por estatinas. Por eso es que, digamos, la recomendación de la Asociación Americana, del Colegio Americano de Cardiología es suspenda la estatina 2 semanas para ver si los síntomas mejoran y esos síntomas que el paciente refiere efectivamente están causados por la estatina. ¿Ok? exactamente. Ahora, Ujú. si hay una relación directa muy clara entre hacer ejercicio, tener filtración glomerular disminuida y la posibilidad de hacer los síntomas. ¿Ok? Ujú. Eso significa, si hay alguien que haga ejercicio y usa estatinas, se beneficia más del uso de la coenzima Del uso Q10. de la coenzima Q10. Y Claro. si hay alguien que ya tiene función renal con algún grado de compromiso y va a usar estatinas, se beneficia más de la coenzima Q10. Ok. Tenemos otra pregunta. Esta es un poco más específica sobre uno de los productos, que es el producto de Calcio Más, que tiene una combinación de calcio, tiene magnesio, zinc, cobre, manganeso, además de la vitamina C, D.
y K. Y la pregunta es si un suplemento como este sería ideal para suplementar minerales a un paciente hipertenso. El problema es que no existe una correlación desde el punto de vista de estudios de la dosis que tienen la mayoría de esos multivitamínicos. Es decir, Ujú. tú viste que la mayoría de de los metaanálisis que yo presenté, lo que reportaban era el beneficio en términos del percentil más alto de consumo de ese ion. Es decir, la gente que tiene mayor consumo de magnesio como suplemento en la dieta tiene menos presiones arteriales y la gente que tiene mayor consumo de potasio y la gente que tiene mayor consumo de calcio. Generalmente estamos hablando de que gente, o en la mayoría de esos estudios, utilizaron no un multivitamínico, sino una suplementación específica. Exacto. ¿Me comprendes? La mayoría de las presentaciones de los multivitamínicos tienen dosis reducida. Por ejemplo, muchos multivitamínicos tienen apenas 200 miligramos de omega 3, eso se queda corto. Sí, O exacto. tienen apenas 400 miligramos de calcio, eso se queda corto porque recordemos que el calcio solo se absorbe un 30%. Sí. ¿Ok? En el caso, Entonces, digamos, de este suplemento en particular, tiene calcio de forma quelada y lo que provee son 500 miligramos por la totalidad de la dosis. O sea, ujú, realmente este es un suplemento que está diseñado para el tratamiento de la osteopenia y de la osteoporosis. Y de ahí es donde viene la pregunta. correcto. Por ejemplo, precisamente por eso es que entonces este complejo me le sirve a una mujer con osteopenia o un hombre con osteopenia, ¿ok? Generalmente en una dosis que le prueba no solo 500 miligramos, sino ojalá 1000 miligramos al día, Ajá, ¿ok? ok. Entonces, puede ser que ese multivitamínico le esté dando los 1000 miligramos al día de calcio, pero se me queda corto en los niveles de manganeso o en los niveles de magnesio. Exacto. ¿Ves? ¿Qué es lo que Ok. usualmente pasa? Que no hay como ninguna tableta que tenga los niveles adecuados de todo. Claro, no cabrían en una tableta. Es correcto. Definitivamente. Ajá, exactamente. Y eso es lo que nos están queriendo preguntar, es decir, si esa tableta cubre todas las necesidades. Entonces, Sí. no necesariamente en todos los pacientes. Ujú. Con respecto a la creatina, sí, nos queda muy claro el asunto de que no haya relación entre la creatina y la creatinina. Probablemente pues la confusión venga por la similitud en las palabras, porque sí hemos notado, digamos, dentro de nuestros grupos de médicos que, que nosotros educamos en el uso de los suplementos, hay una resistencia importante con el uso de la creatina por efectos de, digamos, de miedo a nivel renal. Entonces, te agradezco mucho esa explicación, ¿verdad? Porque queda muy claro que no existe esa relación. Es correcto, sí, es realmente muy poquito de la creatina termina siendo excretada como creatinina. De hecho, Ujú. recordemos que la mayor fuente de creatinina no es la degradación de creatina, sino la degradación de proteínas y otras Exactamente, proteínas musculares. exactamente. Ok, esas son las preguntas que tenemos en el chat. No sé si damos rápidamente un momentito a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Y si no, de todas maneras, ustedes saben que vamos a compartir la grabación del evento de hoy y entonces todo queda disponible para que ustedes lo repasen, toda la información tan valiosa que nos ha dado el doctor Poveda una vez más. Esperamos seguir contando, Jonathan, con tu participación en futuros eventos y pues siempre quedamos en contacto con todos ustedes para hacerles llegar, como les digo, la grabación de esta charla. No, con mucho gusto, muchísimas gracias. El único problema es que ya se me están acabando los oligoelementos, pero ahí veremos. Está bien, algo nos inventamos, perfecto. Aquí los participantes están dando el agradecimiento, excelente charla, dicen muchos de ellos. Entonces, quedamos sumamente agradecidos. Chao, muchísimas gracias a Bueno, ustedes, Mati. muchas gracias, buenas noches.